contando un poco cómo vamos a hacer esta jornada, que es cortita, y esperamos compartir mucha información con ustedes. El objetivo de hoy es revisar rápidamente, como digo yo, hacer un vuelo rasante sobre la implementación de un sistema de gestión de alérgenos y identificar los métodos correctos y interpretar correctamente los resultados de los análisis que hagamos, y ahí nos va a ayudar Patricia con su experiencia y su conocimiento. La idea es que nosotros hagamos nuestra exposición y vamos a dejar hacia el final un espacio de preguntas que ustedes pueden ir anotando en sus cuadernos para hacerlas después. Abrimos los micrófonos y las comparten, o también las pueden ir compartiendo en el chat y luego las vamos recuperando y las vamos respondiendo, ¿sí? Así que vamos a arrancar nomás. Rápidamente les comento, o voy a intentar comentar algo que no es de mi especialidad, que es la medicina, pero bueno, sí como para que eh, hablemos más o menos en el idioma que correspondería a este tipo de enfermedades. Bien, y Marian, te queda para ir admitiendo a las personas que lo ves, ¿no? ¿Lo ves vos, Mariana? Bien, buenísimo. Entonces, así saco esto que me interrumpe. Vamos a tratar de ubicar a dónde están las alergias alimentarias como una reacción adversa a los alimentos. Eh, la, mm, el- Cuando ingresa una proteína alergénica al organismo, nuestro organismo reacciona a través de su sistema inmune, mediado por la inmunoglobulina E, ¿sí? Por eso les pido disculpas por la especificación médica de la cuestión, pero simplemente esto es para diferenciarlo de la celiaquía, ¿sí? Acá sería la gran diferencia entre qué es ser alérgico y qué es ser celíaco, ¿sí? En uno interviene la inmunoglobulina E y en el otro no. Y después existen otras reacciones adversas a los alimentos que no son inmunológicas, a veces son de tipo metabólico o muchas veces no se sabe por qué exactamente ocurren. Y acá en este grupo ingresan los sulfitos, que si bien no son una proteína como todos los alérgenos, provocan reacciones o síntomas de alergias, iguales a las alergias. Por eso se le incluye como un alérgeno más. ¿Cuáles son los síntomas de una alergia alimentaria? Bueno, sí, seguramente lo han visto si conocen a alguien que padezca una alergia, o tal vez en algún video o alguna peli han visto a una persona que rápidamente se le empieza a hinchar o tiene irritaciones en la cara o en la boca. Estas irritaciones o urticarias pueden ser externas e internas, entonces muchas veces esto es lo que provoca que la persona no pueda respirar. Entonces puede ser muy grave y provocar un shock anafiláctico que puede provocar la muerte. Entonces puede ir desde un simple me pico, me molesta, o una sensación, hasta una reacción tan fuerte como provocarnos la muerte, ¿no? Así que por eso es tan importante la información que vamos a compartirle a las personas que van a consumir los alimentos que nosotros elaboramos. Bien, ¿cuál es el tratamiento para una alergia? Si bien algunas alergias se revierten con el tiempo, tal vez alguien cuando es pequeño tiene una alergia y con el tiempo puede revertirse esa situación, la realidad es que las personas que son alérgicas deben excluir estas proteínas alergénicas de su dieta. Es la única forma de tratamiento que existe. Para eso, como decíamos recién, necesitamos que los alimentos estén correctamente rotulados para que las personas... Se le silenció el micrófono. Estás muteada, Mane. Ahí Ahí está. va, hasta Disculpa, donde llegué, Jackie. ahí sí. Bien.
Entonces, les decía que la importancia del correcto rotulado para las personas. Como para tener algunos números, en Argentina uno de cada 12 niños menores de 5 años sufre de alergias. Estos datos son del año 2021 de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Y en el caso de adultos no hay datos exactamente fehacientes, digamos, pero se estima un 5% de la población, y que también es un dato que se refleja o que se comparte a nivel internacional con respecto a las alergias. Bien. Existen muchas sustancias alergénicas, más de 200 entre las que se conocen o las que se han ido detectando, pero nos vamos a concentrar, o generalmente las legislaciones se concentran, o la gestión de alérgenos se concentra en los grandes 8, que son los que provocan el 90% de las alergias en el mundo, y estos son los cereales con gluten, soja, leche, maní, frutos secos, pescado, crustáceos y huevo, ¿sí? Y después vamos a sumar al sulfito en nuestra legislación en Argentina, ¿no? Y en la mayoría de las legislaciones también aparece. Ya tenemos unos cuantos alérgenos con los que trabajar. Por todo lo que estuvimos diciendo, o lo que estuve diciendo, claramente los alérgenos son un problema de inocuidad, ¿sí? Son un peligro químico cuando los analizamos en nuestro análisis de peligros y puntos críticos de control, cuando hacemos nuestra calificación o clasificación de peligros o identificación de peligros para luego evaluar su riesgo, los incluimos en los peligros químicos. Por lo tanto, van a requerir que sean parte de nuestro sistema de gestión de calidad y de inocuidad. Primero, y algo bien básico que todos ustedes conocen, es lo que llamamos, o lo que muchas veces, en vez de contacto cruzado, decimos contaminación cruzada, pero para alérgenos usamos esta definición de contacto cruzado, que es la contaminación o la incorporación involuntaria de un alérgeno de un alimento que no lo contiene a uno que lo contiene. ¿Por qué esto de no hablar de contaminantes? Porque en realidad no es un contaminante o no es una sustancia tóxica, no es un peligro químico para todos, sino para el grupo de población alérgica, ¿sí? Por eso se hace esta diferenciación, para que no suene tan contaminación y contaminante para el resto de las personas. Y acá está la clave y una de las partes más importantes de la gestión de alérgenos, justamente evitar este contacto cruzado, y acá les dejo un gráfico de todas las situaciones donde se puede contaminar los alimentos dentro de la industria alimentaria o los servicios de alimentos, ¿no? A través de la materia prima, el almacenamiento, transporte, las personas, justamente durante la limpieza, si no es suficiente, en los equipamientos compartidos, en los reprocesos, partículas en suspensión, y podríamos sumar mucho más. Cuando hablamos de gestión de alérgenos, a mí me gusta utilizar esto, que yo lo llamo florcita o no sé qué, como sea, que es una especie de identificación de los elementos claves para empezar este trabajo de gestión de alérgenos, ¿no? Hablamos de la importancia del contacto cruzado, ¿sí? Que lo vamos a trabajar en este pétalo, sería en la parte de instalación, equipos y procesos principalmente, pero también de las materias primas, de nuestros proveedores, de la evaluación de nuestros proveedores, de las formulaciones con las que nosotros trabajamos, cómo se combinan esos alérgenos dentro de nuestra planta, cuántos alérgenos tenemos. Por supuesto, de la limpieza, ¿sí? Es una etapa fundamental, que es la que va a evitar justamente el contacto cruzado si utilizamos equipos compartidos o utensilios compartidos o herramientas o lo que sea que pudiera llevar un alérgeno de un lugar a otro. Y luego hay dos ítems fundamentales, que son el etiquetado, el correcto etiquetado de los alimentos, y la capacitación, ¿sí? Por supuesto, acá necesitamos que las personas que trabajan con nosotros, que son los que están en el día a día, conozcan la importancia de la gestión de alérgenos, de que son peligro, de cuáles son las consecuencias de esto y cuáles son las consecuencias que puede generar en su propio trabajo, en sus propias tareas diarias. Así que bueno,
acá podríamos ahondar mucho más, ¿no? Pero es como un primer pantallazo para que nosotros empecemos a pensar dónde hacer foco, dónde empezar a enfocarnos con los alérgenos. ¿Sí? La idea es, ya tenemos nuestro sistema de gestión, ya tenemos nuestros procedimientos de control, ya tenemos nuestro HCP, ¿sí? Ahora es empezar a pensar todos estos trabajos que hacemos, pero con la mirada y control de alérgenos. Les dejo un pequeño grafiquito o programa que a mí me parece simple y bastante completo, si bien simple, sobre cómo sería un programa de control de alérgenos. La primera etapa es la definición de un programa de gestión de alérgenos, un mapa de alérgenos. Voy a utilizar acá el puntero, así les puedo mostrar mejor. Y esta etapa sería la primera que vamos a empezar a trabajar. Luego vamos a hacer una evaluación de riesgo muy similar a la que haríamos en un análisis de peligros. Luego implementaremos medidas de control o medidas de prevención. Y luego haremos un monitoreo y una revisión de este programa. ¿Qué sería esto? Ay, cuando uso esto no me deja pasar. Perdón, ¿eh? Vamos a sacar el puntero láser que me interrumpe. Bien. Entonces, en el mapeo de alérgenos, o esta definición de mapa de alérgenos es ubicarnos en la planta, cuáles son nuestros insumos, cuáles de nuestros insumos que ya son alergénicos pueden contener otros alérgenos. ¿Sí? Acá es muy importante el trabajo con el proveedor, es fundamental porque ellos son los que nos van a estar trayendo alérgenos que tal vez nosotros no tengamos contemplados como ingredientes. Entonces tenemos que conocer bien las materias primas, cómo circulan, cómo se combinan adentro de nuestra planta, cómo circulan las personas, ¿sí? en estos sectores, dónde puede producirse el contacto cruzado. ¿Sí? Por esto el contacto cruzado se parece bastante a la contaminación cruzada. Acá es muy fuerte y no quiero recalcar este tema del trabajo con el proveedor. Si yo cambio de proveedor, podría estar cambiando mi composición de alérgenos. Así que es muy importante que este mapa siempre sea revisado y actualizado. No importa que sea así, yo puse un mapa para que sea más gráfico, ¿no? Pero que nuestra especificación de materia prima esté actualizada. Luego vamos a evaluar el riesgo, ¿sí? Vamos a evaluar el riesgo con respecto a la probabilidad y la severidad, ¿sí? La probabilidad de ocurrencia y la severidad. Acá, importante, en el caso de alérgenos siempre vamos a considerar que la severidad va a ser alta, porque no podemos medir más o menos, ¿sí? No tenemos una cantidad, ¿sí? Excepto para el sulfito, no hay una cantidad establecida. Entonces, siempre lo vamos a poner en niveles altos en cuanto a severidad. Y luego vamos a implementar medidas de prevención. Estas medidas de prevención, como les decía hace un rato, van a ser básicamente trabajar sobre el contacto cruzado, evitar el contacto cruzado. Y luego, como cualquier sistema de mejora continua, requiere que verifiquemos que está funcionando bien, ¿no? O sea, que no estamos teniendo reclamos, que no estamos teniendo problemas de contaminaciones o demás. Con respecto al almacenamiento de las materias primas, los insumos, y acá también no tenemos que olvidarnos de los insumos como los envases o los coadyuvantes de tecnología. Cualquier insumo que estamos ingresando a la planta puede contener alérgenos, así que es importante tenerlos identificados, conocerlos, por supuesto, y también luego identificarlos y segregarlos, ¿no? Ubicarlos identificados en el depósito, identificados en las salas de fraccionamiento, identificados en los lugares donde pudieran estar estas sustancias. Esto es muy importante también, como les decía, el tema de los proveedores de insumos y de otras materias primas, ¿no? La evaluación de lo que podrían traer a la planta. Acá algunas fotos, algunas imágenes de cómo se puede gestionar esto, ¿no? Con etiquetas a través de, en este caso, como la etiqueta amarilla aquí, que uno marcaría el alérgeno que tiene en la caja.
¿sí? Hay, no sé, en este, por ejemplo, en el caso de los racks identificados con un símbolo según el alérgeno, con cartelería también en este caso. Y otro ítem importante acá no tendría que ver exactamente con alérgenos, pero sí, si tenemos un control de stock con un sistema, asociado a un sistema, también el sistema nos puede ayudar a identificar los alérgenos en sus posiciones, ¿no? Eso también nos puede ayudar a hacer una medida de control, ¿no? Que un alérgeno no pueda salir de su posición, ¿sí? Hasta determinado momento, y la ubicación, ¿no? Eso, arriba, para que no se contaminen unos con otros, ¿no? Arriba, al costado, eso ustedes lo irán identificando y usando según el criterio que ustedes necesiten. Acá simplemente a modo de anécdota me gustó esta foto muy prolijito el cartel, pero está atado con un precinto, ¿sí? Entonces tengamos cuidado ahí con este tipo de identificación, porque estaríamos incluyendo otro peligro que sería un peligro físico a través de la forma de identificarlo. Bien. Otra etapa importante sería lo que yo les decía en ese pétalo o en esa flor que yo les mostraba, era la parte de instalaciones, equipos y procesos. Hay muchos ítems acá que podemos trabajar, ¿sí? Yo acá en este gráfico creo que está bastante claro el tema de las líneas dedicadas, ¿no? En Alerge nos habla mucho de líneas dedicadas o elementos o utensilios dedicados, quiere decir que son exclusivos para esto. La cartelería identificatoria para que las personas sepan, ¿sí?, qué están procesando, qué no se puede procesar, ¿sí?, con distintos colores. Muchas veces esto es útil para que haya una advertencia. Y también recordar el reproceso, ¿no? Si nosotros vamos a reprocesar un producto, tener en cuenta que cómo lo vamos a reprocesar y en qué producto lo vamos a reprocesar para no sumarle un alérgeno más. Luego, las personas, ¿no? Voy a correr esto para acá, que si no me deja ver. Las personas, perdón, acá en el primero sería el flujo de aire, ¿sí? Cómo circula el aire de sala a sala, ¿no? Si este aire puede llegar, piensen que los alérgenos pueden a través de, transportarse a través del aire, ¿sí? Sobre todo los que no son particulados. Entonces el mismo aire nos puede estar trayendo, o el mismo flujo de aire nos puede estar trayendo alérgenos al medio ambiente donde estamos trabajando, así que es muy importante con ese control. Las personas, ¿sí? Las personas también somos parte de la contaminación o el de contacto cruzado a través de nuestros uniformes, las personas en el comedor, ¿sí? Cómo manejamos lo que se consume en el comedor y cómo volvemos a la planta, qué hacemos, ¿sí? para evitar el contacto cruzado a través de nuestras propias manos o nuestros propios uniformes. Y también cómo se programa la producción. Este ítem es fundamental, requiere un trabajo en equipo con la programación de la producción para empezar de menos alérgenos a más alérgenos si es que trabajamos más de uno, ¿no? Acá yo les tengo un ejemplo, por ejemplo, un caso de si un producto que contiene leche, primero proceso el que contiene leche, luego el que tiene maní y leche, y luego el que tiene trigo y maní. Sí, en este caso voy a tener que seguramente y colocar puede contener maní, y luego limpio, ¿sí? O sea, programar la producción para no tener que estar frenándola tantas veces que sea poco productivo, ¿no? O también se puede elegir esos productos, elaborarlos en alguna determinada época del mes. Por ejemplo, decir, bueno, lo fabrico una vez por mes, de modo de que la línea no se esté contaminando, si es que se puede, ¿no? En algunos productos es más sencillo que en otros, depende de la elaboración. Y con respecto al flujo del aire, este tema, ¿no? Bueno, por supuesto no va a ser con un ventilador, pero la idea es que si estamos trabajando en una línea que contiene alérgenos y el aire se mueve hacia una que está sin alérgenos, estamos ahí ante un problema de contaminación cruzada, ¿sí? En cuanto a alérgenos, es
importante evitar el uso de aire comprimido y demás, todas cuestiones que puedan a través del aire transportar estas sustancias de un lugar a otro. Bien, también el uso de la identificación por colores, ¿no? Por ejemplo, acá una producción de chocolate, supónganse que este tiene maní y este tiene leche y el otro no tiene leche. Sí, esto se puede utilizar y es bastante sencillo de entender y es una buena medida siempre y cuando cumplamos todos los procedimientos, ¿no? También los utensilios que utilizamos para juntar o eliminar un derrame, por ejemplo, de alguna sustancia que contiene alérgenos. Bien, en cuanto a la limpieza también podríamos hablar mucho tiempo de esto y también nos va a estar hablando más Patricia de este tema, pero lo importante es que tengamos métodos de limpieza validados para alérgenos, justamente, ¿sí? Un método que está validado para microbiológicamente para eliminar algún peligro microbiológico no asegura que estemos eliminando un alérgeno, ¿sí? De hecho, un tratamiento por calor, por ejemplo, que puede desnaturalizar una proteína alergénica, eso no quiere decir que si bien la proteína se va a desnaturalizar, no pueda seguir provocando reacciones alérgicas, ¿sí? O sea que acá la importancia es de que ese alimento no esté y se valide específicamente para ese alérgeno en nuestro tratamiento, en nuestro producto, en nuestra planta. Sí, de eso les va a contar más Patricia. Bien, también es importante, como decíamos recién, el tema del uso de elementos exclusivos identificados para la limpieza, ¿sí? También para los retrabajos, contar con procedimientos para derrames, esto en planta y en los depósitos, ¿no? Si se rompe una bolsa, ¿sí? ¿Cómo hacemos para este producto sacarlo y evitar que sea que provoque contaminaciones? Utilizar aspiradoras en lugar de aire comprimido en el caso de que sea posible. Y utilizar herramientas y mantenimiento acá también tiene que trabajar con nosotros en la organización o en evitar la contaminación cruzada justamente a través de sus herramientas, ¿no? Si pudiéramos utilizar herramientas dedicadas sería excepcional, ¿sí? Sería lo mejor que podemos hacer. Nunca no sé si se puede, ¿sí? Si no se puede, podemos implementar procedimientos de limpieza que nos aseguren que pueden ingresar a planta y que no van a ser una vía de contaminación. Y después, bueno, los controles, ¿sí? Los controles post-limpieza, cómo se limpia, con qué se limpia y cómo interpreto esos resultados. Esa parte nos la va a contar muy bien Patricia. Con respecto a la legislación, vamos a tomar la legislación argentina como referencia para ir para el lado del etiquetado. ¿Sí? Nuestro Código Alimentario en el artículo 235 séptimo define a los alérgenos que son los grandes 8 más el sulfito. Esto va siguiendo los principios del Códex, ¿sí? El Códex Alimentario también habla o recomienda esa calificación de los alérgenos, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no pueda cambiar. Otra cosa importante es que no tenemos unificada la legislación de alérgenos, primero porque, bueno, este mundo es muy grande y sería un poco difícil, tenemos distintas culturas, distintos tipos de alimentación y también tenemos distintos criterios o distintas políticas al respecto. Por ejemplo, perdón, voy a ir un cachito más hacia adelante, les quería mostrar en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde el año pasado, se empieza a utilizar o a incluir dentro de los alérgenos, o sea, no tienen más grandes 8, sino grandes 9, incluyen al sésamo, porque ellos son grandes consumidores de sésamo justamente. Y Europa, por el contrario, tiene 14 alérgenos. Esto es muy importante al momento de exportar, ¿no? Si yo voy a exportar a estos países, tengo que tener en cuenta qué alérgenos, ¿sí? Tengo que gestionar en mi planta y cómo los tengo que rotular.
Yo acá puse algunos ejemplos de Latinoamérica y después en el material que les vamos a compartir están todos, ¿sí? Todos los países de Latinoamérica. Creo que estaba Paraguay en la etapa anterior, me fui. Paraguay, Brasil, ¿sí? Si bien hay algunas cosas que coinciden, no coincidimos en algunas formas de rotularlo. Con Brasil tenemos bastantes diferencias. En Bolivia, en Chile, Panamá, todos tienen su propia identificación de alergia. O sea, al momento de exportar o al momento de hacer un negocio de importación, tenemos que informar a nuestro proveedor de un país de origen cómo tiene que rotular nuestros alérgenos. Acá Uruguay no está incluido porque no tiene definida exactamente una declaración de alérgenos. Lamentablemente no salió ni siquiera Mercosur, así que eso fue toda una pelea de unos cuantos años ahí dando vueltas en cómo íbamos a definir los alérgenos. Volviendo para atrás, entonces en Argentina se declara con dos formas, ¿sí? Una es contiene, cuando forma parte de los ingredientes o contiene un derivado de ese alérgeno, o puede contener cuando sea parte de los ingredientes, o sea, que no sea un ingrediente en sí mismo, sino que pueda venir con las materias primas o que exista la posibilidad de contaminación cruzada, y aún habiendo cumplido con las buenas prácticas de manufactura para evitar el contacto cruzado, tenemos que rotularlo, ¿sí? Entonces, tenemos que usar la frase puede contener y ninguna otra, ¿no? Puede contener trazas, no, ¿sí? Solo puede contener, esa es la frase admitida. Y acá lo importante es justificar por qué. Esto lo vamos a sacar de nuestra evaluación de riesgos del gráfico que les mostraba antes, ¿no? Entonces, no lo puedo eliminar porque si bien limpio, no puedo asegurar que no haya, no puedo asegurar la ausencia, ¿sí? Viene con las materias primas, ahí no puedo evitarlo. Entonces, la idea es justificar correctamente por qué tenemos que rotular. Bien. Hay un par de ejemplos, una harina en la que se declara soja, ¿sí? Generalmente la harina se declara con soja porque, bueno, por una cuestión de transporte o de cosecha del cultivo, se puede haber un contacto cruzado entre ellas. Y un ejemplo de una gelatina que no tiene alérgenos en su composición, pero seguramente debe haber contacto cruzado en la planta o en una de las materias primas, y coloca varios, puede contener trigo, derivados de trigo, soja, huevo, leche y maní. Esto es habitualmente como se ve este rotulado en Argentina, ¿no? Mayúscula, negrita, una altura mínima de 2 milímetros. Bien. Y en la última etapa en la que hablamos del monitoreo y la revisión del gráfico que vimos hace un ratito, que tenemos que estar chequeando en esto de ver si funciona o no funciona nuestro programa. Por supuesto, ver si cumplimos las buenas prácticas de manufactura y los POEs asociados a la limpieza, ¿no? Si estamos cumpliendo con eso, ya tenemos una gran parte del programa pudiendo estar, podemos decir que funciona bien. También tener registro de nuestras capacitaciones y evaluaciones de las capacitaciones de las personas para que estemos seguros que estamos procesando y que las personas que están procesando productos con y sin alérgenos sepan, ¿sí? Identificarlos, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas, el fraccionamiento, el etiquetado. Bien, la revisión de las especificaciones, ¿no? Y de perdón, de las especificaciones, no, de la evaluación de riesgos. O sea, hoy tenemos un valor, ¿sí? La evaluación de riesgos no es algo que se hace de un día para otro. Puede ser que hoy tengamos una evaluación de riesgos que nos da muy alta, pero con el tiempo podemos ir dándonos cuenta que no, la verdad la probabilidad va bajando, entonces hasta podemos evitar ese etiquetado preventivo, y siempre estar verificando nuestros procedimientos, ¿no? Cómo hicimos este análisis y no olvidarnos de actualizarlo. Evaluación de reclamos. Los reclamos van a ser una muy buena fuente de información acerca de si alguien sufrió una reacción, entonces eso es parte de los datos que tenemos que sacar de la evaluación de reclamos.
y el mantenimiento de las especificaciones de materias primas y de productos terminados, ¿no? E insumos, acá me faltó poner insumos también, ¿no? Y asociado a esto la evaluación de proveedores, o sea que la gente de compras tenga muy buena información acerca de qué materias primas puede comprar, que no se puede cambiar de proveedor un día para otro. Si vamos a cambiar de proveedor, tenemos que evaluar su composición de alérgenos, si podemos tener un proveedor del mismo insumo que uno declara puede contener X alérgeno y el otro no. Entonces, eso es un dato súper fundamental, las especificaciones tanto del producto terminado como de las materias primas. Y el producto terminado me refiero a lo que yo le voy a ofrecer a mi cliente. Mi cliente sepa, si yo estoy elaborando un producto intermedio, por ejemplo, así que mi cliente sepa qué es lo que va a tener lo que yo le estoy entregando y le estoy ofreciendo. Bien, una breve, digamos, una breve conclusión antes de pasarle la voz a Patricia. Obviamente ya lo dijimos, las alergias alimentarias son un problema de salud pública. Vimos algunos números de incidencia o de casos que tenemos en nuestro país y las consecuencias pueden ser fatales para las personas que padecen alergias. Y, por supuesto, implementar un programa de control de alérgenos en la industria y en los servicios de alimentos permite brindar garantías de inocuidad, ¿no? Permite que estas personas que sufren estas patologías puedan acceder a distintos alimentos, ¿no? Piensen que esto les da, las personas que sufren alergias tienen hasta situaciones de comportamientos que les complican hasta su sociabilización, ¿no? O sea, no pueden ir a comer a cualquier lugar, cuando son niños los cumpleaños, ¿no? En la escuela hay un montón de cosas las que los limita ser alérgicos, ¿no? Entonces es muy importante también tener en cuenta las personas que sufren estas enfermedades. Así que bueno, creo que hice un resumen, un súper vuelo rasante sobre esto, pero quiero pasarle a Patricia para que ella nos comparta cómo analizar, analizar los alérgenos y cómo interpretar los resultados, ¿no? Patricia, que te vamos a hacer coanfitriona, si puedes compartir. Ahí estás. ¿Ahí se me escucha? Sí, perfecto. Sí, Bueno, Patricia. ahí comparto pantalla. Quería ampliar un poquito la presentación inicial. Patricia es bioquímica, ya habíamos comentado que es titular y directora técnica de Agrinea y magíster en tecnología de los alimentos de la Universidad Nacional de Misiones. Así que bueno, gracias Patricia por estar con Bueno. nosotras. Adelante. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la idea es hablar un poquito de lo fácil que es determinar alérgenos, que es lo que estamos pensando antes de pasar la segunda diapositiva, y ahora nos vamos a dar cuenta que no es tan fácil como lo pensamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, no solo para alérgenos, sino para también otras determinaciones, pero alérgenos tiene una característica en particular, que nosotros, como bien lo dijo María, nosotros no estamos analizando un contaminante. Nosotros estamos analizando un alimento dentro de otro alimento, que a mí puede no afectarme, ¿sí? Un chocolate con maní, a mí no me hace nada, y probablemente a un individuo sensibilizado, una persona con la alergia, sí le va a provocar una reacción. Entonces, acá lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza, y por eso siempre es importante hablar de contacto cruzado y no de contaminación, es que no estamos hablando de un contaminante, sino que estamos hablando de un alimento dentro de otro alimento. Teniendo esa premisa y considerando que el alimento está, digamos, en una matriz alimenticia muy compleja, ¿sí? Porque estamos hablando que está compuesto por un montón de componentes, tenemos que encontrar otro alimento dentro de esa matriz alimenticia. Lo que sucede es que no siempre vamos a estar parados ante una única opción analítica para detectarlo. Ojalá existiera un único método ideal, es como las dietas. Si hubiera una sola dieta que funcionara, iba a ser la única del mundo y todos íbamos a estar como quisiéramos.
Si hubiera una única crema antiarrugas, todos íbamos a estar lozanos. Entonces, esa es la realidad. No existe un único método ideal, sino tenemos que ver qué es lo que se aplica en cada caso. Cuando estamos trabajando, digamos, dentro de lo que tiene que ver alérgenos, a ver, espera un poquitito, tenemos que pensar que nuestro plan de gestión va a incluir una parte que va de monitoreo o supervisión o vigilancia, una parte que es verificación y otra que es validación, que vamos a ver en qué momento aplicamos eso dentro de nuestro proceso, Considerando eso, considerando la característica del producto, no es lo mismo trabajar con huevo en polvo que trabajar con lisosima o trabajar con clara de huevo. No es lo mismo trabajar con leche en polvo que leche fluida, que caseína, que lactosa, lo menciono, lactosa no es un alérgeno, pero vamos a mencionar ahora después van a ver por qué. O con proteínas del suero, es decir, yo tengo que saber qué es lo que estoy buscando para saber qué método voy a buscar. Entonces, pero no solo saber lo que estoy buscando, sino para qué lo estoy buscando. Estoy buscando dentro de un producto final porque estoy terminando de cerrar mi plan de gestión y con eso voy a establecer si el alérgeno va a estar o no presente en el rotulado, o si lo que estoy haciendo es una validación de un procedimiento de limpieza porque incorporé un nuevo producto a la línea y entonces con eso me tengo que ver si va a funcionar mi sistema de evaluación de alérgenos. Y también tengo que ver si el tipo de muestra es una muestra pura de una materia prima, si es una muestra de un hisopado, si es un producto intermedio, si es un producto, si es en realidad lo que yo estoy buscando es la presencia o tratando de detectar si el alérgeno quedó en mi sistema SIP. Es decir, que tengo varias cuestiones que tengo que evaluar antes de elegir el kit o los 2 métodos o los 5 métodos o el laboratorio que voy a utilizar para determinar este alérgeno. También tengo el efecto de procesamiento, es decir, no es lo mismo trabajar con leche fluida que con dulce de leche. Entonces yo tengo un efecto de procesamiento que es un efecto tecnológico sobre la proteína alergénica que la puede desnaturalizar, puede cambiar su conformación y puede hacer de que no sea detectado tal como lo dijo María. Pero eso no quiere decir que esa proteína desnaturalizada no provoque una reacción. También tengo que ver el tiempo de respuesta. Yo estoy controlando algo en línea o me puedo tomar mi tiempo y tener el resultado de acá a 5 días. Y obviamente, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, la disponibilidad de recursos. Cuando hablo de recursos, estoy hablando de recursos económicos para seleccionar el método que quiero utilizar. Estoy hablando de los recursos humanos, que sean técnicos, que sean capaces de llevar a cabo la técnica sin mayores inconvenientes y que puedan establecer un sistema que me permita tener una correcta identificación, ¿sí?, de lo que está ocurriendo. Y también la disponibilidad de los recursos de los reactivos, ¿sí?, ya sea porque no existen, ¿sí?, o por los cuales no podemos alcanzarlos acá en las regiones en las que estamos viviendo. Entonces, con esto tenemos que ver cuáles son, además, y lo más importante en alérgenos, cuáles van a ser los puntos dentro del proceso donde yo voy a efectuar mi muestreo y voy a analizar, y acá es donde yo voy a definir el propósito, ¿sí?, de mi análisis o detección de alérgenos. Cuando hacemos estadística de cuántas muestras se procesan en general, esto se repite prácticamente en todos los países, la distribución de la cantidad de muestras. Por ejemplo, cuando hablamos de muestras de materias primas, podemos decir que es un nivel intermedio, ¿sí?, entre la proporción de muestras analizadas con respecto al total de muestras. Cuando hablamos de muestras de control de superficies, ¿sí?, o muestras ya no solo de control de superficies, sino de muestras que tienen que ver con una validación o una verificación o un monitoreo de limpieza, ¿sí?, eso es el número más grande de muestras con las cuales estamos trabajando normalmente, que es para lo que más se utilizan los análisis de alérgenos. Y finalmente, las muestras de producto final
son las que en menor cantidad nos encontramos, lo cual está bien, porque trabajamos como se debe trabajar en un sistema preventivo. Entonces, cuando hablamos de algunas cuestiones, y esto es súper importante considerarlo, cuando hablamos sobre todo de validación, verificación y monitoreo de limpieza, es saber en qué momento del proceso ocurre cada cosa. ¿Por qué? Porque el método para la detección del alérgeno que estoy buscando va a ser diferente. Entonces, si el proceso es mi línea de tiempo, es esa flecha que tenemos ahí, yo voy a hablar de validación al inicio, porque con la validación yo estoy estableciendo que un determinado sistema, por ejemplo, un POE determinado, va a ser útil para eliminar o reducir ese alérgeno a una cantidad mínima, ¿sí?, con la cual yo puedo manejar. Entonces, esa validación ocurre al inicio del proceso o previo al proceso, porque es algo que yo diseñé y yo dije, bueno, este sistema, voy a comprobar que este sistema va a permitirme eliminar el alérgeno que yo estuve utilizando en esta planta. Cuando hablamos de monitoreo, nosotros usamos mucho la palabra monitoreo, pero en realidad es vigilancia, es lo que se hace en el momento que ocurre el proceso, es decir, son mediciones, ¿sí?, que se toman online, en el momento. Por ejemplo, una medición de un registrador de temperatura, un controlador de pH, no sé, un montón de formas de medir, o un dosificador, ver cuáles son los parámetros que yo puedo medir para conocer si mi proceso está funcionando como debe. Y finalmente, la verificación es el sistema que me permite a mí comprobar que lo que yo hice y diseñé realmente se hizo bien. Es decir, es como para ponerle la firma final. Entonces vemos que son 3 palabras diferentes en 3 momentos diferentes, y esto no lo digo yo, esto lo dice Codex. Entonces, con esas 3 definiciones vamos a avanzar a ver qué tipo de método para análisis de alérgenos vamos a utilizar en cada caso. Pero antes de hablar de análisis de alérgenos, puntualmente, vamos a conocer qué es lo que se dispone hoy día de método para analizar alimentos en un contexto de un plan de gestión de alérgenos. En primer lugar, vamos a definir el tipo de analitos. Nosotros podemos tener un sistema, ¿sí?, un kit, un método, una técnica que detecte o detecte y cuantifique la proteína que está directamente involucrada en la reacción adversa, es decir, la que produce la reacción alérgica. Voy a dar un ejemplo que voy a ser súper clara, que no es para alérgenos, pero sí nos va a servir para identificar de cuando hablamos de una proteína directamente involucrada en la reacción adversa. Hoy en día se conoce que la celiaquía, que no es una alergia, se ve provocada por un fragmento, por un polipéptido de unos pocos aminoácidos que están identificados cómo se combinan, que se denomina 33 MERS, y se sabe que todo material que contenga ese péptido 33 MERS va a provocar una reacción adversa relacionada a la celiaquía, es decir, este sería el fragmento tóxico, ¿sí?, del gluten que produce esa reacción, y yo tengo métodos que seleccionan directamente esa fracción que es la proteína involucrada o la fracción de la proteína involucrada en la reacción adversa. A eso me refiero cuando hablo de un método directo que va directamente al alérgeno. Como dijimos, esta proteína compone un alimento, porque no es la única proteína del alimento. Entonces, yo en algunos casos, cuando tengo dificultad de obtener un método para ir directamente a esa proteína, o peor, cuando no conozco la proteína o las proteínas que son responsables de esa reacción alérgica, yo puedo decir que voy a trabajar sobre una proteína
que es parte de ese alimento, pero que no es la que produce la reacción, sino que simplemente la estoy utilizando como un indicador. ¿O acaso nosotros hacemos todo el tiempo análisis de salmonela en superficie? No, no lo hacemos. Utilizamos indicadores, ¿sí? Utilizamos indicadores, por ejemplo, como enterobacterias. Pero que yo tenga un desarrollo de enterobacterias no quiere decir que haya salmonela. Pero me sirve a mí como un indicador, como una alerta. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Yo selecciono como analito, es decir, como blanco de mi prueba, una proteína que está relacionada a la proteína alergénica, pero que no produce la reacción. Pero también tenemos una tercera opción, que son los marcadores de ADN. Es decir, ese alimento, esa proteína, se sintetizó, se produjo ese alimento. ¿Por qué? Porque hay un ADN de esa planta, de ese animal, de ese alimento, que es el que indica que se produzca esa proteína. En algunos casos, debido a las características, sobre todo de procesamiento, se puede utilizar el ADN para identificar la especie que estuvo involucrada, pero ya no estoy detectando la proteína. A nosotros lo que nos interesa es detectar, lo que a nosotros nos interesa saber, y tenemos que tener siempre en mente que no importa cuál sea el método que estemos utilizando para analizar, no perdamos de vista que lo que produce la alergia es una proteína. Entonces yo tengo que tratar de orientarme siempre para ese tipo de ensayos. Ahora, ¿qué tenemos que considerar? Que debido a esa variedad, tenemos muchas técnicas disponibles para los ensayos para detectar y cuantificar alérgenos. Entonces tenemos los más utilizados, lo que se denominan hoy día los métodos base, los de referencia, que son métodos inmunoquímicos, especialmente los métodos ELISA. ¿Qué es un método ELISA? Es un método que contiene un anticuerpo, ¿sí?, que se obtiene para detectar ya sea la proteína que produce la reacción alérgica o una proteína asociada o un componente asociado del alimento, ¿sí?, y que tiene varios pasos que me permite a mí obtener una curva de calibración y me permite a mí cuantificar los alérgenos que tengo presentes en esa fracción de producto, en ese hisopado, en esa muestra de agua de enjuague. Después tenemos otro método de base inmunoquímica, ¿sí?, que son los métodos de las tiritas, los dispositivos de flujo lateral o la inmunocromatografía de flujo lateral. Acá también tenemos un anticuerpo que detecta ya sea la proteína que produce la alergia o una proteína asociada, ¿sí? La diferencia es que la base del desarrollo de la expresión del resultado, es decir, lo que yo estoy viendo, ¿sí?, no es como en el caso de la ELISA, no estoy viendo un pocillo con una capsulita con un líquido de color. Lo que yo estoy viendo acá es una banda, ¿sí?, sobre una tira blanca. Esto es muy parecido a, los que no conocen el tipo de sistema, a las pruebas de COVID que fueron tan populares, digamos, hace un par de años atrás. Es el mismo principio. Antes hablábamos de las pruebas de embarazo, bueno, ahora son más populares las pruebas de COVID que las de embarazo. También tenemos que se están desarrollando y son nuevos algunos métodos que se denominan multiplex. ¿Qué significa multiplex? Que detectan más de un alérgeno en una sola prueba. Por ejemplo, hay métodos que dicen para frutos secos. Entonces se pueden incluir anticuerpos para, por ejemplo, nueces, almendras, avellanas en una sola prueba, ¿sí? No hay mucho en el mercado, ¿sí?, pero están disponibles y lo importante ahí es determinar si nos va a servir con los límites de detección que tiene el tipo de producto. Estos multiplex pueden ser tanto en formato ELISA cuantitativo como en formato de tiras, ¿sí? Ahora hay tiras cuantitativas, pero se pueden utilizar muy bien para análisis de superficies o para lo que tiene que ser con agua enjuague, pero para alimentos es un poquito más complicado. Después están los otros métodos, ¿sí?, que no detectan la proteína, sino que detectan el ADN del organismo que dio lugar a esa proteína. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una muestra en la cual yo quiero detectar, doy un ejemplo puntual. Yo tengo
una planta de procesamiento de productos avícolas. Y yo en esa planta, además de hacer pollo troceado, también elaboro milanesas. Y esas milanesas contienen huevo. Y yo necesito garantizar de que ese huevo no va a estar presente en muestras de pollo trozado porque si no tendría que etiquetarlo. ¿Qué pasa? Si yo utilizo un método, digamos, para detectar, un método de PCR, la PCR me va a detectar el ADN de la gallina, entonces del ave. ¿Y qué pasa? Me va a decir que hay ADN, pero no me va a decir que está o no está la proteína alergénica, que es la proteína de huevo. Entonces ahí no me sirve, ¿sí? En cambio, yo estoy analizando un producto panificado, el cual veo que uno de los componentes puede contener algún tipo de fruto seco que yo tengo que declarar, digamos que entre legislación europea y de Estados Unidos hay diferencias entre lo que consideran frutos secos, entonces yo tengo que utilizar un método que me permita detectar, y como el panificado es un producto ya procesado que tuvo, digamos, un paso de calor que me puede naturalizar las proteínas, lo que está pasando ahí es que yo voy a necesitar un método más específico, por ejemplo, una PCR para detectar, por ejemplo, una nuez de pecan en un producto que va de Estados Unidos a Europa, ¿sí? Después tenemos otros métodos que son más nuevos, ¿sí? Que son los métodos de espectrometría de masa, que son muy, pero muy, muy sofisticados, pero tienen, a nivel de instrumental, pero tienen varias contras para poder implementarlo. Todos estos métodos que hablé hasta ahora son los que van a buscar el alérgeno específico o algo, una proteína muy relacionada al alérgeno, es decir, van a buscar el alimento que puede provocar la alergia o dónde está contenida. Ahora, hay otros métodos que son los que se denominan métodos genéricos o no específicos que se utilizan para hacer verificaciones habitualmente o monitoreos en limpieza. No sirven para validar una limpieza, pero sí pueden utilizarse para el monitoreo. Ahora, ¿qué pasa con esos métodos que normalmente son para comprobar higiene? Tienen que ser validados con respecto al método específico cuando se está estableciendo el procedimiento de limpieza. Es decir, yo puedo utilizar hisopos de proteína o dispositivos para proteínas totales. Lo que tengo que ver es si me va a servir a mí, porque no todas las proteínas son alergénicas. Y piensen ustedes que cuando hablamos de proteínas en superficie, estamos hablando de a niveles de nanogramos que pueden ser detectados con una técnica ELISA, y los hisopos de proteínas totales estamos hablando de miligramos de proteína en algunos casos y en algunos muy poquitos de microgramos. Es decir, que estamos con una sensibilidad demasiado deficiente con respecto a lo que es un método específico. Puedo utilizar ATP y ustedes me van a decir, pero ATP no detecta proteína. Bueno, pero el ATP es más útil que los dispositivos de proteínas totales, porque el ATP es mucho más sensible para determinar presencia de materia orgánica. Ahora, en un alimento muy procesado, el ATP no me sirve. Entonces, yo tengo que considerar muy bien el método que voy a utilizar como un auxiliar para la verificación de mi procedimiento de limpieza. También tengo la inspección visual, que parece como un poco así dejado de lado en estos casos, pero va a servir mucho para aquellos alérgenos particulados. Por ejemplo, acá no entra en la legislación argentina, pero si mi planta elabora un producto que va a Estados Unidos, yo tengo que garantizar que no va a haber presencia de sésamo, y el sésamo en semilla únicamente se analiza por inspección visual, o también inspección visual ayudada, por ejemplo, por luz UV. Es decir, hay muchas alternativas que va a depender de dónde lo vamos a utilizar. No nos vamos a detener en cada una, pero como va a quedar este material, ¿sí? Lo que ustedes tienen en esta tabla y en la siguiente son cuáles son los métodos que yo mencioné, qué es lo que se mide, cuáles son las ventajas en todo caso y cuáles son las desventajas y cuándo se puede aplicar, ¿sí? Van a ver, por ejemplo, que los sulfitos, que nosotros los tenemos incorporados en la legislación, tal como lo dijo María, no son proteínas, no son alergénicos porque no
no van a iniciar una reacción alérgica, pero la presencia puede hacer que algunas personas sensibles al sulfito tengan una reacción pseudoalérgica muy parecida y entonces se incluyen, pero no se analizan por ELISA los sulfitos ni por tirita de inmunocromatografía de flujo lateral, sino que se analizan por otros métodos, ¿sí? Así que estos métodos que tenemos acá son los que se utilizan habitualmente en laboratorios, ya sea laboratorios de planta, laboratorios de inspección o laboratorios de terceros. Y estos son los métodos que se utilizan en línea, es decir, los que yo puedo utilizar dentro de la planta que me permiten rápidamente tener un panorama de cómo estoy con respecto al estatus del alérgeno, ¿sí? Entonces, acá es donde tenemos que tener en cuenta de que no existe un único método y si yo tengo una tirita para soja, no, yo la puedo utilizar para una verificación, pero nunca para una validación de limpieza, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que tenemos que considerar. Y haciendo ese resumen y completando las tablas que les voy a dejar, que van a quedar, les voy a dejar 2 tablas más, parecen un montón de tablas, pero ¿saben por qué? Porque tenemos que saber qué método puedo utilizar en cada caso. De todos los métodos que hay para análisis de alérgenos, la única base confiable y aceptable para todos los casos, ¿sí?, es el método ELISA. Es el que me va a permitir a mí confirmar reclamos, es el que me va a permitir a mí confirmar la composición de un producto, es el que me va a permitir a mí evaluar, hacer el análisis de riesgo. Yo no puedo hacer un análisis de riesgo con una tira porque no sé realmente qué cantidad de alérgeno tengo y el análisis de riesgo es cuantitativo, ¿sí?, para todo, porque yo tengo que saber cuál es el grado de exposición, porque siempre cuando estoy pensando en alérgenos yo tengo que pensar en cuánto de eso va a llegar al consumidor. Ahí es donde me tengo que parar. También me va a permitir hacer validaciones de limpieza y también me va a permitir hacer, en algunos casos, verificaciones de limpieza, pero es un poco más costoso. Entonces, de todos los métodos que están viendo en esta tabla y los que están viendo en esta tabla, van a ver que el único que tiene marcado cruces en los 5 puntos es el ELISA, ¿sí? ¿Cuál es el problema con los ELISAs de alérgenos? Son bastante difíciles de ejecutarlos y muchas veces en los laboratorios de planta puede ocurrir que se contaminen con el material de la planta, ¿sí? Eso nos ha pasado muchísimo, entonces hay que trabajar mucho para poner, para poner a punto la técnica y evitar de que se deterioren los reactivos por reacción con el material alergénico que está presente en planta, ¿sí? Fíjense, y hago especial hincapié en las tiritas de flujo lateral, que únicamente se pueden utilizar para confirmar una composición, es decir, si acá hay algo de maní o no hay, pero no puedo decir cuánto, y para verificación de limpieza. No se pueden usar para validación de limpieza, no se pueden utilizar para cuantificación del riesgo, no se pueden utilizar ante un reclamo, es decir, es un auxiliar para la verificación de la limpieza y la composición de un producto, ¿sí? En este producto que me dice contiene maní, verifico que haya maní, ¿sí? Entonces tengo que tener muchísimo cuidado con ese tipo de productos, ¿tá? Ahora, ¿cuáles son los desafíos que nos encontramos día a día en la detección de alérgenos, principalmente desde el punto de vista del laboratorio? El primer desafío es la falta de materiales de referencia certificados, porque hay materiales de referencia, esto por ahí es un poco aburrido y un poco muy específico para laboratorio, pero el material de referencia es la medida de control que yo tengo que me permite decir que lo que yo estoy midiendo es exactamente lo que estoy midiendo. Si estoy midiendo huevo, es huevo, pero acá hay un truquito, digamos, un material de referencia certificado, que es lo que nos pide la norma ISO 17025 cuando estoy empleando, certifica, por ejemplo, en un material para huevos, certifica el contenido de proteína, pero no su potencial alergénico. Entonces ahí hay todo un temita con respecto a la falta a los materiales de referencia, ¿sí? Por otro lado, vemos que
no sabemos muchas veces qué anticuerpo. Tengo 20 opciones diferentes de kit con diferentes anticuerpos, perdón, y nunca sé si ese anticuerpo me va a servir para utilizarlo en mi planta. Entonces, yo lo que tengo que tener en cuenta es que antes de hacer cualquier determinación, tenemos que hacer el control positivo, es decir, probar el test, la prueba, el kit que yo quiero usar en mi planta, si realmente detecta el alérgeno en esas condiciones, ¿sí? Nosotros tenemos muchos clientes del laboratorio, pero hay uno en particular que cuando nos manda las muestras de validaciones para validar limpieza, también nos manda las muestras para hacer el control positivo. Y nosotros primero analizamos esas muestras de control positivo, que es decir, un hisopado, por ejemplo, de la superficie que estuvo en contacto con el alérgeno, y si nosotros detectamos y podemos cuantificar el control positivo, recién ahí hacemos los análisis de validación. ¿Por qué? Porque si yo no detecto con mi sistema cuando el alérgeno está presente, quiere decir que no lo voy a detectar bajo ninguna circunstancia, entonces no sirve ese método para ese alérgeno en esa circunstancia. Por eso no importa la certificación que tenga el kit o la validación que nos indique el fabricante, nosotros tenemos que hacer una comprobación de matriz, se llama eso, que quiere decir si el kit ese que tengo me va a permitir a mí detectar el alérgeno en esas circunstancias. Con respecto a los costos, siempre tenemos una cuestión de cuáles son las pruebas más caras, y les comento que hacer análisis de muchas muestras por ELISA siempre es la forma más económica de acceder a una serie de resultados de alérgenos que cualquiera de las otras técnicas. ¿Cuál es el principal problema que nos encontramos cuando comparamos resultados de laboratorios diferentes? Es la comparabilidad. Como cada marca tiene su propio anticuerpo, muchas veces los resultados de un kit numéricamente son diferentes a los resultados de otro kit, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen anticuerpos diferentes y detectan fracciones proteicas diferentes. Entonces, hay un montón de factores que tenemos que tener en cuenta cuando estamos seleccionando y cuando queremos comparar resultados nuestros con el del laboratorio, ¿sí? Ahí tenemos que ver, bueno, cuál es el resultado correcto. Cuando hacemos análisis de hisopado, lo que tenemos que tener en cuenta es que el análisis de superficie nunca se va a poder correlacionar con la cantidad de alérgeno que puede presentarse en el primer producto después de que entre en contacto con la superficie. ¿Por qué? Porque el producto va a diluir ese alérgeno de la superficie y nunca vamos a tener clara cuál realmente es el grado o el volumen de ese alérgeno que realmente va a pasar adentro del producto. ¿Por qué? Porque eso va a depender de muchas cosas. Para que un alérgeno realmente que está en superficie llegue a un producto al consumidor, tiene que estar realmente en niveles muy altos. Y si ese alérgeno está en niveles tan altos, ¿sí? Eso tengo que considerarlo, que yo tengo un problema de higiene y más que buscar el alérgeno tengo que ver cómo verificar mi limpieza. Entonces, ¿existe un único método para analizar alérgenos? Claro que no. Entonces tenemos que buscar cuáles son las alternativas que tenemos y tenemos que consultar con los que conocen cuál es el mejor método en mi caso. Y si no tenemos seguridad de lo que de lo que nos están diciendo, simplemente es probarlo y tener en todos los casos un control positivo. Así que con esto termina mi... Buenísimo, Patricia. Muchísimas gracias. No sé cómo salir de la pantalla Ahí compartida. está. ¿Me ayudan? Por algún lado debe decir dejar de compartir. Ah, sí, en rojo, grandísimo. Ahí está. Bien, bueno, gracias. Muchas Clarísimo. gracias. La verdad que la parte de análisis es, bueno, a los que les gusta el laboratorio, nos gusta el laboratorio, súper interesante.
Y para los que tenemos que, nos toca hacer la gestión, es un poco estresante también, porque bueno, ¿dónde? ¿En qué matriz? ¿Con qué método? ¿Con qué? Entonces, así como bien decía Patricia, ¿no? Siempre hay que consultar a quien nos está ofreciendo este análisis, cuál es el método, cuáles son las opciones, explicar cuál es mi producto. Digamos, no, siempre hay algo muy claro, ¿sí? No sé, algún kit que sirve para una salchicha no va a servir para galletitas, ¿sí? Eso como bien decía Patricia, ¿no? La matriz es muy importante. Hasta en productos similares tampoco sirven, ¿no? O sea, acá yo puse un No, ejemplo drástico, pero hay un punto que no lo mencioné, porque justo nos pasó la semana pasada que un cliente nuestro de Perú me dice, ¿puedo utilizar una tira para huevo para hacer una verificación de limpieza? ¿Y qué están produciendo? No, nosotros hacemos una mezcla, utilizamos lisosima para queso. No, porque te da negativo. La tira de huevo te da negativo, pero la lisosima es un componente del huevo, sí, pero la sensibilidad de la tira para huevo total no alcanza para hacer lisosima. Hay que buscar un kit para lisosima. O sea, eso exacto, también es puntual. exacto. Y aparte piensen que nosotros estamos hablando, en el caso de Argentina, de 8 alérgenos más el sulfito. Piensen cuando empezamos a sumar, ¿no? Ya sumamos sésamo, si tomamos Estados Unidos, Europa, si ya son 14. Y bueno, si nos vamos para el lado de Asia van a aparecer otros distintos también. Entonces es muy importante saber también el tema de legislación. Acá Noelia hace una pregunta que es muy apropiada. Dice, habitualmente se analiza tartrazina, pero no es un alérgeno. Sí, es cierto, la tartrazina está en nuestra legislación y se tiene que indicar cómo contiene tartrazina o indicar que el producto, no poner el INS, digamos, sino indicar que contiene tartrazina. Suele relacionarse con cuestiones alergénicas, pero no es un alérgeno y tampoco está considerado dentro de los que ya se definieron en el código. Por eso es el tema de identificar que contiene tartrazina para las personas que pudieran tener alguna reacción alérgica, ¿no? En ese mismo capítulo del código, si no me acuerdo, recuerdo, es que está también el metabisulfito, o sea, es las primeras cuestiones parecidas a lo que se hizo con sulfito, pero ya como sí dentro de el ítem del código de alérgenos, ¿sí? O sea, que nosotros digamos que un producto contiene tartrazina o tiene tartrazina, no está hablando de alérgenos para la legislación, ¿sí? Es una obligación de informar al consumidor que contiene como contiene, no sé, aspartamo y demás. Sí, 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 es obligatoria. Sí, 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 es obligatoria. O sea, lo que dice el código es colocar contiene, pero se parece mucho a alérgenos, entonces por ahí a veces es confuso. Lo importante es cuando yo cuando mi producto tenga tartrazina, no usar el INS. Claro, si ya está en el listado de ingredientes, suponete vos pusiste colorantes, tartrazina, ya ahí estaría suficiente. Eso es lo que te está pidiendo el código. Si no hace falta, además, agregar contiene tartrazina, ¿sí? Pero exactamente, antes sí, por ahí pedían más usar el contiene, sigue diciéndolo, pero ya se ha cambiado esa. Incluso, disculpame, Mane, en el primer borrador de alérgenos figuraba la tartrazina, luego Figuraba, lo sacan. exactamente, Sí, figuraba la y tartrazina. antes había que poner contiene tartrazina y en negritas. Ahora, Sí, por eso la pregunta, ¿no? Es pertinente exactamente, totalmente. no se modificó esa parte del código, o sea, me quedó ahí, entonces por eso les digo que está ahí como en el mismo lugar y sigue siendo de la misma manera, pero así como dice Noelia, si yo ya lo declaro de los ingredientes, no hace falta poner contiene, porque genera esta confusión. Mismo pasaba bueno, ahora por suerte ya no más, pero con el jarabe de maíz de alta fructosa, que había que declararlo como contiene jarabe de maíz o JMF, y después, bueno, por suerte ya no más, pero eso también generaba duda de, pero si no es un alérgeno, ¿por qué? Así que, bueno, cuestiones de legislación. ¿Alguna duda, consulta, cosa que quieran compartir, cosa que hayamos? Seguramente, me imagino que debe haber mucho para charlar. Obviamente,
va a quedar, como les comentábamos, el material en el campus y el video para que ustedes también van a tener un foro durante una semana para hacer consultas que por ahí les puedan surgir, si no les surge alguna ahora. No sé si quieren consultar algo, si quieren Yo compartir algo que les pase, o sea, cuál es la parte más difícil de la gestión de alérgenos, dónde se les complica la gestión de alérgenos. Yo quería hacer una consulta con respecto a la declaración en rótulo de los alérgenos. Ujú, Me pasa, yo la hago en una planta de elaboración de helados, así que trabajo con más de un alérgeno. ujú. Y me pasa muchas veces que tengo ingredientes que se usan en poquita cantidad que tienen la leyenda puede contener. Ajá. Y cuando tengo que inscribir los productos, siempre me surge la duda si yo también tengo que poner puede contener, aunque no lo tenga como, o sea, lo tengo como ingrediente en un subproducto, no lo tengo como, como alérgeno en mis materias primas. Claro, claro, en realidad es como que vos en ese caso heredás un alérgeno, ¿sí? Por eso hablábamos de la importancia de la especificación de la materia prima y del cambio de proveedor, ¿no? Si yo cambio de proveedor también me puede cambiar ese puede contener. Entonces, si un proveedor, vieron que yo les mostré un rótulo de una harina que decía puede contener soja, si yo elaboro un producto con esa harina que no contiene soja, voy a tener que colocarle puede contener soja por esa materia prima. ¿Sí? Es como que heredo esa Nada, digamos, condición de... el, el puede Exacto, contener siempre se traslada. exactamente, exactamente. Lo trasladas automáticamente a tu... Bien, ahí Diana pregunta, ¿cómo es en el caso de exportar a Brasil? Sí, ese es un preguntón. Con respecto, dice, por ejemplo, ella cuando dice tenemos que declarar el látex, ¿no? Eh, creo que ese fue el gran motivo por el que nunca salió la resolución Mercosur, porque no nos pusimos de acuerdo. En realidad el látex no sería un ingrediente, ¿sí? de la industria, sino puede ser por contaminación por contacto cruzado en la elaboración. Entonces podríamos eliminar el látex por ejemplo, de los guantes o de algún otro utensilio. En el caso de Brasil, si yo quiero exportar a Brasil, tengo que cumplir con la legislación brasilera y hacer la gestión del látex como un alérgeno más. ¿Sí? Eso no, la respuesta, digamos, esta sirve para cualquier otro alérgeno, ¿no? Por ejemplo, mostaza en Europa también nosotros tenemos que analizarlo, sésamo para... Y en el caso de producción de envases para alimentos, donde no interviene la producción, en el caso de envases, en realidad, si vos no tenés ingredientes que pudieran contener un alergeno, no hace falta, por supuesto, digamos, tu cliente te lo puede llegar a pedir, pero en tu caso no hace falta que hagas ningún tipo o sea, simplemente lo que tendrías que hacer es verificar que tus materias primas no contienen sustancias alergénicas y que por contacto cruzado no lo exactamente, exactamente. Es como la gestión de riesgo y de decir, bueno, lo descarto porque no existe esa posibilidad. Pero lo importante es que lo chequees por las dudas, ¿no? Acá, Patricia, Sí. el análisis análisis múltiplex. Multiplex. Bueno, el multiplex en lo que es pruebas inmunoquímicas hay algunas pruebas, no sé si se comercializa, creo que hay algo que se comercializa que en una misma base, en una misma corrida, digamos, o en un mismo análisis, podés detectar más de un alérgeno. Es decir, por ejemplo, una prueba para frutos secos. Entonces te informa que esa prueba te puede usar para nueces, para la walnut, la nuez esa es la californiana, la de cerebrito, para nuez pecan y para, suponete, no sé, almendras, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene anticuerpos para los tres productos, no porque tengan reacción cruzada, que es otro tema, que es para otra charla, pero tienen anticuerpos para los tres productos. Después hay unas placas, sí, unos tipos de inmunocromatografía, pero en vez de ser de flujo lateral son en placas donde tiene diferentes puntitos, ¿sí? Y de ahí se puede poner una muestra y dependiendo en qué punto reacciona, podemos decir, ah, esto tiene nuez, esto tiene almendras, esto tiene castañas, esto tiene pistacho, pero siempre porque van orientados a
ese tipo de productos, ¿sí? En particular a cada uno y no por reacción cruzada. No es una prueba multiplex, un test para leche. Por más que yo detecte leche, caseína y beta-lactoglobulina, que son dos componentes de la leche que se pueden detectar aparte, no se considera multiplex. Se considera las que pueden detectar a más de un alimento diferente, ¿sí? Porque cuando hablamos de multiplex es alimento diferente, a eso se refiere. No sé cuánto hay que se comercializa, nosotros no lo tenemos, por ejemplo. Sí, tenemos una prueba que es para castañas y pistachos. Este es el único multiplex que nosotros por lo menos comercializamos, que de hecho creo que vendemos a una sola empresa acá, que exporta. ¿Sí? Entonces, pero no es frecuente encontrarlo, porque las combinaciones serían demasiadas para las necesidades del mercado y no justifica el costo. Sí, la de Maite, de que si el kit, sí, exactamente. Para poder detectar, primero tenés que ver si tu producto intermedio tenía huevo entero, si tenía huevo en polvo, si tenía huevo líquido, si tenía lisosima o tenía solo clara o tenía la yema o que todo lo mismo y relacionado con qué, porque no es lo mismo el huevo que se introduce en una matriz aceitosa como la mayonesa que el huevo que está en un flan. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo primero que hay que revisar es las condiciones, las características del huevo como tal, y ahí decir, bueno, buscar un kit que me permita determinar ese huevo y ver si realmente en presencia del huevo el kit me da positivo o puedo cuantificarlo, ¿sí? No importa si la muestra es diferente. Habitualmente las muestras vienen, los distintos tipos de kits vienen preparados para hacer producto, agua de enjuague y hisopado. Lo que sí, la expresión de resultados va a ser diferente, que eso lo dejamos para más adelante. Por ahí que respecto a la consulta de Carmina, ella dice que, bueno, que si sus materias primas no poseen alérgenos y su producto final no contiene alérgenos, si lo mismo tenemos que tener un control de alérgenos. En No. realidad, depende, o sea, si tenemos claro que las materias primas no lo tienen, no deberíamos, ¿no? Hacer una declaración. Si podemos Acá, sí. el análisis de riesgo, a ver, la clave acá, el análisis de alérgenos es caro, es muy caro. Si yo tengo que analizar un montón de alérgenos, es carísimo. Entonces, yo lo que más fortaleza tiene que tener es el análisis de riesgo. Y si yo, por ejemplo, que es algo que no mencionamos, pero si yo, por ejemplo, tengo un producto que tiene 3 alérgenos diferentes, tiene huevo, leche y, qué sé yo, pescado, por decirle. Yo, y los 3 alérgenos están tienen la misma naturaleza, es decir, los 3 alérgenos vienen en polvo, o los 3 alérgenos vienen en pasta, o los 3 alérgenos vienen como fuera. Si tienen la misma naturaleza, yo lo que hago es revisar cuál es el ingrediente mayoritario cuál es la carga alergénica mayor, o sea, porque se trabaja de esa manera. Si yo tengo más proteína de huevo que proteína de pescado y proteína de leche, el huevo va a ser mi indicador de la limpieza. Porque si yo eliminé el huevo y no lo detecté, tampoco voy a tener leche y pescado que están inclusive en menor cantidad. Cuando los 2 alérgenos están en cantidades similares, me fijo el que es más difícil de limpiar. Entre huevo y leche es más difícil de limpiar la leche. Entonces voy y analizo leche. O la fracción de la leche que yo quiero analizar. ¿Sí? Entonces, hay que hacer el estudio en cada caso por eso es importante conocer que hay muchísimas alternativas, ¿sí? Ser muy consciente de cómo se trabaja y de qué es lo que tengo que detectar. Pero yo si tengo 6 alérgenos en un producto, en la limpieza yo no voy a validar la limpieza con los 6 alérgenos. Voy a buscar uno. Es más, hay sistemas que no tengo la capacidad de determinar el alérgeno por el procesamiento que tiene, entonces en vez de buscar el alérgeno, busco otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo un producto que tiene, no sé, semilla de sésamo, ¿sí? Y no detecto, siempre menciono el sésamo porque es complicado a nivel visual, y no lo detecto y mi producto se exporta a Estados Unidos, lo que hago para garantizar la superficie, para poder completar la limpieza de superficie, busco un componente del alimento o una proteína, o busco un azúcar,
O sea, hay muchas formas, realmente por eso yo mencioné los métodos alternativos, pero hay que validar, ¿sí? Yo no me puedo alargar a decir, con un hisopo ATP validé mi limpieza. No, primero yo hice la validación de limpieza para ver si realmente eliminé el alérgeno, ¿sí? Hice un control positivo, me paré en el peor escenario, hice la validación, lo eliminé con este procedimiento de limpieza y en paralelo yo fui comprobando, por ejemplo, con ATP. O con una medición de lactosa, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque medir lactosa es más barato que medir leche. Entonces, yo tengo que establecer, pero lo tengo que validar versus el método específico. Así lo establecen hoy día las herramientas que tenemos de auditoría como FCC, como BRC, te indican que el análisis de alérgeno debe ser alérgeno específico. Y si no es alérgeno específico, debe ser validado contra la prueba específica. ¿Sí? Bien. Ah. Acá hay un par Sí, de de lo que no preguntitas. podemos, antes de la preguntita, de lo que no podemos prescindir es de la gestión de alérgenos, ¿sí? No. Claro, claro. Exactamente lo que dice Patricia, pero de lo que no podemos prescindir es, bueno, de lo que arroje el análisis de riesgo y de la gestión de los alérgenos o de tener un programa de alérgenos independientemente de la presencia o no o de alérgenos en plantas, ¿sí? Bueno, ahora sí, Mane. No, Gracias. es un poco eso, ¿no? O sea, lo que no podemos decir, o sea, si no tenemos alérgenos, si no tenemos materias primas que puedan contener alérgenos, estamos en una buena situación. Me libero de Bueno, la gestión, no. Tengo pero que tener tenemos que la justamente contingencia, exactamente. dejar documentado nuestra cuestión, ¿no? Nuestro trabajo como esta etapa de mapeo de materias primas y demás, y validarlas, ¿no? Porque cualquier cambio, recuerden, este cambio de equipo, cambio de proveedor, puede generar una modificación de eso, entonces es importante, ¿sí? Lo que dice Patricia, tampoco nos vamos a poner a gastar millones de dólares, no, o sea, primero la gestión, sí, por ahí toda la batería de análisis que se requiere en una planta que sí tiene una gran combinación de alérgenos. Hay un par de preguntas, dice, si mi análisis da positivo para un alérgeno en particular, en el producto, pero no en el hisopado, la presencia, aunque la presencia sea mínima, hace que no pueda liberar el producto. Sí, Si está presente el alérgeno, hay un problema si el alérgeno claro, no debería estar presente, hay un problema de buenas prácticas, ¿sí? claro. Y es como cualquier otra. Pero normalmente no se libera con análisis de alérgeno, excepto cuestiones muy puntuales, productos muy específicos, es muy caro eliminar digamos, un producto con un análisis de alérgeno. Con eso cerrás tu plan, es digamos, el broche final al plan de gestión. Dijiste, hiciste todo y confirmaste que en el producto no haya el alérgeno. Ahora, si yo estoy detectando durante una inspección o un control aleatorio, algo está fallando en mi Algo gestión. está fallando. ¿Sí? Sí, la limpieza, una post-contaminación, algo en el aire que no estamos Exacto. detectando. Sí, exactamente, exactamente. Obviamente, que por ahí, yendo por ahí pensando en la pregunta que hizo, o sea, Telvina, ¿no? Obviamente, si me da positivo en el producto, no voy a liberarlo, ¿no? O sea, pero. O se declara, o lo declarás, pero O si lo estás teniendo declaramos, un claro, alérgeno que no claro. debería estar. Hay un ejemplo puntual, ahí vi que se me pasó para arriba en el chat una pregunta con respecto a la detección, que puede estar presente el alérgeno y no. Hay un caso muy puntual que les va a servir porque se utiliza muchísima lecitina en un montón de productos. Cuando un producto tiene lecitina, el código no exceptúa la declaración, ¿sí? La lecitina de soja estoy hablando. Entonces se declara, digamos, si el producto lo contiene como ingrediente, se declara contiene soja. Pero no se declara nunca cuando, por ejemplo, tengo que hacer un producto siguiente y no puedo utilizar un sistema, puede contener soja. No, ¿por qué? Porque yo tengo que validarlo. Ahora, ningún kit en el mercado va a detectar la lecitina de soja porque la lecitina son fosfolípidos y los kits no están preparados para detectar fosfolípidos. Ahí es donde entra, por ejemplo, que igual estaría muy, 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 muy procesado, se podría utilizar la PCR para ver si logro encontrar un fragmento de ADN de soja
que tampoco lo voy a poder detectar. Entonces, en ese caso, ahí es donde yo voy a buscar otro alérgeno u otro producto que utilizarlo como indicador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tiene lecitina soja, se declara. Pero el siguiente producto yo no puedo declarar puede contener si yo no hice una validación o una prueba. Y no puedo hacer una prueba porque lo que está en el mercado no me detecta la soja como proteína en una lecitina. ¿Sí? Eso es uno de los casos sumamente, digamos que es muy frecuente verlo. ¿Por qué? Porque no es una proteína, sino que son fosfolípidos. ¿Sí? Exactamente. Patricia, hay otra pregunta ahí de Natalia, que dice, ¿cómo aseguro la presencia o no de proteína alergénica según los diferentes kits del mercado que tienen diferentes anticuerpos para la detección de distintas proporciones y que puede llevar a un error por falla en la detección? O sea, Tengo que preguntar al proveedor. O sea, tengo que consultar al proveedor y tengo que decir, con este kit voy a poder determinar tal producto. A ver, volvemos, no es, digamos, por ejemplo, en el caso de detección de cereales que contienen gluten, ¿sí? Lo que hay en el mercado sirve para productos que se procesan normalmente, pero no sirven para productos fermentados, porque el gluten hidrolizado no se detecta con un kit normal. Entonces, si yo estoy haciendo una cerveza y quiero ver de que esté libre de gluten, quiero hacerlo como alimento libre de gluten, o por un lado, o por otro lado, quiero no etiquetar como puede contener cereales que contienen gluten, lo que yo tengo que hacer es irme a un kit específico, ¿sí? que hay en el mercado, para gluten hidrolizado. Pero tengo que saber, y por eso es importante explicar la condición. Después, por ejemplo, hay otros casos. En la casa, volvemos a la detección de soja, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, uno de los kits que comercializamos es el más sensible del mercado, pero lo que detecta es la fracción de la proteína antitripsina, que en un producto muy procesado no lo va a detectar, no importa que esté analizando la soja. Entonces yo tengo que saber el grado de procesamiento y cómo se utiliza. Entonces en ese caso tengo que utilizar otro kit que me detecta otra fracción proteica, pero que ya no es tan sensible como ese kit de antitripsina. ¿Sí? bien, bueno, muchos agradecimientos, gracias a ustedes por su tiempo. Bueno, ya estamos en horario, así que los vamos a liberar. Les agradecemos que hayan participado, esperamos que les haya sido útil. Vamos a seguir en contacto, entonces, como les decía, seguramente les debe haber llegado un usuario y contraseña por mail para acceder al campo, donde va a estar el material, la grabación, algunos materiales de referencia. Y así que nos vamos a mantener en contacto por ahí por algunos días. Si alguno no recibió el usuario y la contraseña, nos pueden mandar un mensaje a campus@aliargestiona, donde se inscribieron, y campus@aliargestiona.com, y les recuperamos el usuario, ¿sí?